Elisa Artigas de Caminos de la Libertad y les doy la bienvenida a este foro que por cuestiones de agenda tendrá una duración de 50 minutos. Y bueno, en este foro presentaremos el libro Hacienda Somos Todos, Cariño. En esta ocasión contamos con la participación de los autores María Blanco, Carlos Rodríguez Brown y Luis Daniel Ávila, y con la participación especial de Arturo Dam, quien nos dará su punto de vista sobre este texto, que nos habla sobre las mentiras que nos dice el gobierno a través de sus campañas publicitarias, para que no protestemos y creamos que la imposición fiscal es justa y que ellos hacen una justa repartición de nuestros bienes al pueblo, sea lo que sea que se entienda por pueblo. Aunque este libro hace referencia a España y a la propaganda de Hacienda a finales del gobierno Franco y con los gobiernos democráticos posteriores, es importante destacar que ningún país del mundo se ve libre del pago de impuestos y de la recaudación de Hacienda. Le doy la palabra a Arturo Dam, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, profesor y catedrático de la Universidad Panamericana, articulista en varios periódicos y revistas del país, y es autor de 12 libros y coautor de otros 5, el último de los cuales es Las reformas estructurales que México necesita. Adelante, Arturo, te escuchamos. Muchas gracias, Annalisa. Muchas gracias a Caminos de la Libertad por la oportunidad que me da de presentar el libro de Carlos Rodríguez Brown, de María Blanco y de Luis Daniel Ávila, que lleva el título Hacienda Somos Todos, Cariño. A mí lo de cariño me fascinó, ¿no? Me fascinó. Y primero que nada, bueno, a María, a Carlos y a mí nos vuelven a reunir los libros, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. María me hizo favor de prologar uno de mis libros, 20 falacias económicas, y Carlos me hizo favor de prologar otro, El orgullo de ser empresario. Me falta Luis Daniel, que espero que en un futuro me acepte la invitación de prologar algún próximo libro, pero aquí estamos reunidos en torno al libro. Bueno, antes que otra cosa, yo quiero agradecerle a los 3 autores el libro, lo leí con muchísimo gusto, coincido, y no es nada más una expresión, con el 100% de lo que expresan en su libro, que está dividido en 5 grandes capítulos. El primer capítulo lleva por título Somos Todos, y se centra en la identificación que se ha hecho entre el Estado y la sociedad, una identificación totalmente falaz. El segundo capítulo es Somos Todos y lo aceptamos. Aceptamos el pago de impuestos a partir de esta entelequia que ha sido el contrato social. El tercer capítulo, Somos Todos, lo aceptamos y es siempre para bien. Siempre que pagamos impuestos es para bien, porque está detrás el estado de bienestar, el bien común, la justicia social y cualquier otra de estas entelequias. El cuarto capítulo es lo peor de lo peor. ¿Y qué es lo peor de lo peor? No pagar impuestos. Pareciera ser que hoy en día no pagar impuestos es un delito más grave que cualquiera de las otras conductas reprobables del ser humano, que sí son delictivas por su propia naturaleza, porque sí violan derechos de terceros, como sería asesinar, secuestrar, robar. El quinto capítulo, sí, tiene que ver con la propaganda esconde. ¿Qué es lo que esconde la propaganda? Y allá hay 2 preguntas que a mí me parecen centrales. A ver, ¿realmente no se puede reducir el tamaño del Estado? Y por lo tanto, ¿no podemos esperar una reducción en los impuestos? Tendríamos que conformarnos, ¿sí?, con que el Estado no crezca más y con que no aumente la presión tributaria sobre los contribuyentes. Bueno, más que hablar yo, quisiera darle voz a los autores y me voy a la conclusión del libro. ¿Sí? Voy a permitirme leer 2 párrafos, 3 párrafos de la conclusión del libro, porque yo siempre he creído que la presentación de un libro tiene que ser, entre otras cosas, invitar, incitar, motivar a quienes están en la presentación a que lean el libro, y a mí me parece que una muy buena manera de hacerlo es compartiendo con quienes nos acompañan algunas de las conclusiones que presentan en su libro, para luego ya darle la palabra a cada uno de ellos. A ver, en el primer párrafo de las conclusiones leemos: el Estado presume de querernos, ¿sí? Hacienda somos todos, cariño, ¿sí? Su retórica está repleta de palabras amables, desde ayuda hasta empleo, desde justicia hasta solidaridad, desde progreso hasta servicios públicos y desde igualdad hasta libertad. El problema, dicen los autores, estriba en que no es evidentemente cierto
que el moderno Estado democrático se resuma en ayuda, empleo, justicia, igualdad, libertad y otras bellas palabras que constantemente cacarea. Hacienda no somos todos, ni lo aceptamos, ni es siempre para bien. El Estado reiterada y manifiestamente nos miente, insistiendo en que sus usurpaciones son lo mejor que nos puede suceder y que en ausencia de estas reinaría, por seguir con las escrituras a las cuales citan en un párrafo anterior, el llanto y el crujir de dientes. Y termino con esto. El derecho de resistencia a la opresión no solo está reconocido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sino que venía siendo ejercido desde mucho antes, especialmente en contra de la fiscalidad. Y una de las tesis, y espero no haberlo interpretado mal, que nos presentan los autores en el libro es cómo el Estado ha logrado que creamos que pagar impuestos es algo bueno. ¿Sí? Y precisamente si quieren ustedes saber por qué los autores llegan a estas conclusiones que acabo de leer, bueno, pues los invito a que lean el libro, un libro que está escrito de manera amena. Cualquier ejercicio de comunicación tiene que ser mínimamente ameno para ser eficaz, pero además va, vamos a decirlo así, desmontando uno tras otro todas las falacias que ha utilizado la hacienda pública para tratar de convencernos de que efectivamente pagar impuestos, el Estado, etcétera, etcétera, es siempre por nuestro bien. Yo con esto comenzaría, y bueno, Ana Elisa, el primero en tomar la palabra sería Carlos Rodríguez Brown. Ahora sí. Perdonen. Claro que sí, Arturo, muchas gracias. Y le damos la palabra a Carlos Rodríguez Brown, quien es economista, periodista y profesor, es catedrático retirado de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina. Es autor de varios libros, entre ellos El liberalismo no es pecado, junto con Juan Ramón Rayo, y las series de tonterías económicas y 10 ensayos liberales y panfletos liberales. Muchas gracias y te escuchamos, Carlos. Muy bien. Muchas gracias en primer lugar a Annalisa por tu presentación, a Caminos de la Libertad por invitarme, a Arturo por esa presentación tan extraordinaria que has hecho. En realidad, los autores no tenemos mucho más que decir porque lo has contado, lo has contado maravillosamente. Así que dejadme que os cuente el origen de este libro, del que estoy muy orgulloso porque los coautores son antiguos alumnos míos, aparte de ser grandes amigos. María Blanco es alumna mía, antigua alumna mía de licenciatura y de doctorado, y Luis Daniel Ávila es alumno mío de un curso que yo daba de retórica de la economía. Y en ese curso surgió la idea de este libro, porque la asignatura que yo daba la dividíamos en dos partes. Una parte era el lenguaje de los economistas, en la línea de McCloskey, y estudiábamos pues eso, pues cómo habla Samuelson o Keynes o Marx o Smith. Pero la otra parte era el lenguaje económico fuera de la economía. Y para ese ejercicio, un joven Luis Daniel Ávila me trajo una película de Walt Disney, que es una película magnífica, un corto que se puede encontrar en YouTube, pero que yo desconocía. Y es un corto que Walt Disney hizo por encargo del gobierno de Estados Unidos para animar a los norteamericanos a que pagaran impuestos durante la Segunda Guerra Mundial. Y está ahí, pues eso, el Pato Donald, en fin, los clásicos personajes de Walt Disney animando a los americanos a que pagaran impuestos, ¿no? Como dice, hay que pagar impuestos para derrotar al eje. Esto en español no rima, pero en inglés sí. Pay taxes to defeat the Axis. Eso es lo que decía el Pato Donald en esta película. Y de ahí surgió la idea de este libro, que es un libro peculiar porque
hay muchísimos libros sobre hacienda pública, pero prácticamente ninguno que yo conozca se ocupa de lo que el Estado dice, porque todos se ocupan de lo que el Estado hace. Y entonces, pues hay muchos libros sobre impuestos y con estadísticas y del gasto y de la deuda y no sé qué, pero prácticamente ninguno se ha ocupado de escuchar lo que el Estado dice, porque el Estado tiene voz, el Estado habla. El Estado no son solamente estadísticas, son mensajes, consignas, lemas, propagandas, campañas, canciones. Todo eso tiene que ver con nuestro libro, es el objetivo de nuestro libro. ¿Cómo es que el Estado habla? Y me gustaría, bueno, sería un placer para nosotros que tuviera eco en México y en otros países de América Latina, porque como decías, Ana, al principio, pues los problemas son más o menos parecidos. En todos los estados hay haciendas, hay impuestos y hay propaganda también. O sea que si nuestro trabajo sirve para difundir la idea de prestar atención a lo que el Estado dice e intentar analizar sus mensajes y su retórica, pues yo creo que estaríamos más que satisfechos. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Ahora le voy a dar la palabra a María Blanco, quien es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Es creadora y directora del programa de economía Ruido Blanco, disponible en Spotify, y autora de los libros Afrodita desenmascarada y Las tribus liberales. Muchas gracias, María, te escuchamos. Pues por supuesto que lo primero agradecer a Caminos de la Libertad que de nuevo pues haga esta generosa invitación, nos haga esta generosa invitación para presentar este libro. Para mí es un auténtico placer volver a ver, aunque sea en la distancia, a Arturo y a Nelisa y a los amigos que, bueno, pues dadas las circunstancias, hace ya demasiado tiempo que no veo en directo, ¿no? Pero en la presentación que ha hecho Arturo, que realmente ha sido muy, muy brillante, hay un punto que me ha llamado mucho la atención, porque normalmente nos suelen reclamar y cuando hablas a la gente y dices, pues es que soy coautora de un libro que habla de los impuestos y cómo utilizan la retórica y determinados mensajes para que paguemos impuestos, mucha gente te mira mal y te dice, ¿acaso no quieres? ¿Acaso no te das cuenta que quieres que se muera la viejecita que va por la calle y quieres que no haya carreteras, que no haya hospitales? Encima ahora, en un momento de pandemia que hace tanta falta todo lo que proviene del Estado. Y a mí me gustaría destacar, Arturo lo ha mencionado en la presentación, que nos promete el Estado se supone que los impuestos los utiliza para proveernos de ayudas, libertad, justicia y prácticamente todo. La luz del sol también nos la provee el Estado y todo lo demás. Es cierto que el Estado proporciona ayudas, pero hay muchas maneras de ayudar. Y la manera que tienen normalmente los estados del bienestar en los que vivimos, unos más que otros también es verdad, son ayudas que generan dependencia. Es decir, es como si para evitar que tengas dolor te doy una droga que te hace dependiente para siempre. De manera que nunca vas a ser autónoma, tienes un problema, pero nunca vas a saber llevar las riendas tú de tu problema porque siempre vas a depender de mí para que yo te provea de esa ayuda. Entonces, hay muchas maneras de ayudar al ciudadano y es seguro que los ciudadanos a lo largo de nuestra vida seguro que necesitamos ayuda, pero la primera ayuda que necesitamos es que nos permitan, que creen un entorno donde podamos ser autónomos, ¿no? Y eso es una de las cosas que el Estado no es que no lo haga, es que hace lo contrario, nos hace dependientes, tengo que decirlo. En el mes que estamos, yo como mujer sé muy bien lo que es la dependencia y todo lo que genera esta dependencia, estas ayudas que provienen del Estado, en concreto a las mujeres, ha generado un movimiento feminista de izquierda radical excluyente que nos ha hecho esclavas para siempre del Estado y gracias a este movimiento pues hay un montón de estómagos agradecidos que van a estar propugnando las bondades de un Estado grande e imperioso que nos domine a todos y a todas, ¿no? Y creo que el ser conscientes de cómo
nos están empujando, están utilizando todo tipo de artimañas, aparte de la cárcel, que no es cualquier detalle, pero aparte de la cárcel, esta retórica y esta manera de, con la propaganda que mencionaba Carlos, animarnos a que paguemos más y a extender su poder, con la excusa de ayudar, nos oculta, entre otras cosas, la dependencia que genera. Muchas gracias, María, por tu participación. Ahora vamos a escuchar a Luis Daniel Ávila, quien es licenciado en periodismo, tiene un máster en economía por la Universidad Rey Juan Carlos, es especialista en economía de la cultura y ha emprendido diversas iniciativas para promover la educación financiera entre las comunidades, entre la comunidad creativa. Actualmente se dedica a la divulgación de los principios de una sociedad libre. Muchas gracias, Luis Daniel, te escuchamos. Hola, pues muchas gracias a Caminos de Libertad. Tenía el gusto de conoceros a través de internet, ahora tengo el gusto de conoceros más o menos en persona, con lo que nos permite esta situación tan difícil. Y también quiero agradecer a María Blanco y a Carlos Rodríguez Brown por su generosidad, porque fueron ellos los que me llamaron para trabajar en el libro. Y tengo que darles el crédito por su honestidad intelectual, de haberse acordado de esa pequeña aportación que hice con el vídeo de Disney que ha mencionado el profesor al principio. Y quiero, sobre todo, tratar de responder a la pregunta que ha hecho Arturo Dam sobre si los impuestos, si hay alguna previsión de que los impuestos puedan eventualmente bajar o estamos necesariamente condenados a soportar cada día una carga fiscal mucho más grande sobre nuestros hombros. Y para ello quiero decir que yo tengo un vínculo latinoamericano y siento mucha empatía por los latinoamericanos porque mi familia es chilena, yo simplemente nací en Madrid, pero durante mucho tiempo lo que me acercó a la economía fue precisamente ver en cada viaje que yo hacía a Chile cómo la realidad de Chile iba cambiando y lo veía prosperar, algo que los propios chilenos no notaban, ¿no? Porque vivían allí, pero yo vivía en el exterior e iba notando como aquella carretera de un lado por sentido y lleno de basura hacia los lados se convertía de repente en una autopista y poco a poco vi como en la calle donde vivía mi familia solo había un teléfono disponible para todo el barrio y progresivamente fueron apareciendo más. Igual pasaba con los vehículos. Entonces yo me empecé a preguntar por qué estaba sucediendo este fenómeno, ¿no? Y cómo podía ser tan impresionante la magnitud del cambio. Y yo pensaba que en principio eso era natural, es decir, muchas veces pensamos que el progreso se mueve per se y que no hay unas causas que lo justifiquen. Obviamente, cuando empecé a estudiar economía, atraído por esta idea, empecé a darme cuenta de que en realidad hay ciertos principios que se necesitan para que un país pueda pasar, en el caso de Chile, y también yo podría hacer la analogía con México, y es por eso que lo traigo a colación, de un país, de una situación en vías de desarrollo, o lo que normalmente hemos dado en llamar países subdesarrollados, que han estado normalmente atrasados con respecto a las economías avanzadas, a conseguir dar el gran salto que les permita dejar atrás la pobreza, ¿no? Y resulta que esos tres principios, digo que son tres, que mencionamos normalmente los liberales, una que es el respeto a los planes de vida de los demás, ¿no? Básicamente de que ellos tienen el derecho per se natural para poder hacer sus planes de vida, desarrollarlos, conseguir sus objetivos y prosperar. Y por otro lado, el respeto a la propiedad, es decir, a la propiedad privada, es decir, aquello que nosotros logramos en base del fruto de nuestro propio trabajo o de las relaciones que establecemos con los demás. Estos, y sobre todo, que exista una justicia lo suficientemente independiente que sea capaz de refrendar en caso de conflicto
problemas entre nosotros, entre los ciudadanos, dentro del seno de la sociedad. Pues estos 3 principios son los que posibilitan a un país desarrollarse. Si se mantienen, si se dejan funcionar durante un tiempo suficiente como para generar unas tasas de ahorro, de inversión, sostenidos en el tiempo, que permitan dejar atrás la pobreza y alcanzar, digamos, el desarrollo. Que es lo que precisamente hicieron los países desarrollados, ¿no? Para llegar ahí, a ese punto. Sin embargo, lo que se nos ha vendido y la idea que tenemos, y principalmente es una idea que viene cacareada desde la clase política y desde, digamos, las instancias del Estado, es que el progreso solo es posible aumentando los impuestos, aumentando el gasto público y aumentando el peso del Estado sobre los ciudadanos. Es decir, es, digamos, el mal necesario para la civilización, cuando en realidad la civilización se generó de la manera que he descrito, ¿no? Posibilitando a la sociedad que establezca interacciones voluntarias para resolver sus problemas de escasez y proveyéndose entre sí mismos de lo necesario para salir adelante, ¿no? Y ahora el discurso normalmente electoral en muchos países latinoamericanos, supongo, no lo sé si en México, esto sí lo he escuchado en Chile, pero también en otros países, es que vamos a tratar de alcanzar el nivel de imposición y de gasto público y de tamaño del Estado, o presión fiscal, o como se quiera llamar, porque para esto hay nombres miles, que tienen los países desarrollados, y así conseguiremos el desarrollo de los países desarrollados. Y esto es un argumento totalmente falso, porque esconde que realmente las causas del progreso residen precisamente en la ausencia del Estado y en la protección de la libertad y de los derechos individuales, entre ellos la propiedad privada, durante un tiempo sostenido. Y entonces, lo que ocurre es que en Latinoamérica se arguye se argumenta que debemos, que con el objetivo de conseguir el desarrollo, tenemos que aumentar cada vez más el tamaño del Estado y, sin embargo, lo que se está poniendo en discusión realmente con las medidas que llevan a cabo los gobiernos latinoamericanos es muy distinto, ¿no? Directamente atacan a la propiedad privada, a la libertad de los contratos y se tiene, desgraciadamente, una justicia muy lejos de la imparcialidad, que es lo que impide generar el músculo necesario para que un país derrote la pobreza y que luego sobre sus hombros, de forma parasitaria, aparezca ese estado que nosotros llamamos estado del bienestar, pero que no lo es. Y eso es lo que básicamente me entristece, que cuando estamos en medio del proceso de desarrollo en los países latinoamericanos, truncamos ese proceso atacando directamente a las causas del progreso. Yo me he permitido, no sé si es es un atrevimiento por mi parte, en consultar la Constitución mexicana, ahora que iba a hablar con vosotros, y he puesto en el buscador cuántas veces aparecía la palabra propiedad privada en la Constitución. Y he visto que aparecía solo 4 veces mencionado. La primera vez que la mencionaban, se refería a que la propiedad privada surge del Estado mexicano. Es decir, no nace como un derecho propio de las personas, ¿no? Es increíble. Es decir, tiene que haber Estado para que surja la propiedad privada. El Estado te la concede y luego las otras 3 veces que aparece mencionada, yo espero que me confirméis esto si tenéis la posibilidad de hacerlo, dice que la propiedad privada siempre está atenida al interés común y que el Estado puede intervenir y expropiar en cualquier momento esa propiedad privada. ¿Cómo vamos a esperar alcanzar el desarrollo sostenido, alcanzar a los países desarrollados, crear el músculo que necesitamos para derrotar la pobreza,
si atacamos las causas fundamentales del progreso, entre ellos la libertad y la propiedad privada. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora le doy la palabra otra vez a Arturo Dam, quien tiene un par de preguntas que hacerles a los autores. Entonces, Arturo, te escuchamos nuevamente. Gracias, Annelisa. Muchas gracias a los tres. Y bueno, retomando lo que decía ahorita Luis Daniel en torno a nuestra Constitución, déjenme citar exactamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que dice Daniel. En el artículo 27 de nuestra Constitución leemos: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Ahora, a ver, ¿de dónde proviene esto? A ver, quítenle nación y pónganle corona. Y entonces quedaría así: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la corona. Desde allá viene esta idea, ¿sí? Pero luego, lo que dice Luis Daniel, un párrafo más adelante dice: la nación tendrá en todo tiempo, claro, la primera pregunta es aquí, ¿y quién es la nación, no? Es la nación. Pero bueno, en fin, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público. A ver, estando así redactada la Constitución, y a ver, esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es la tarea de un estudiante de Derecho en la materia de Derecho Constitucional que le dejaron hacer un proyecto de Constitución y creyó que esto era lo correcto. No, esto es la Constitución. Podemos decir que el derecho de propiedad de entrada sobre las tierras y aguas está plenamente reconocido, puntualmente definido, jurídicamente garantizado. Pues difícilmente, ¿no? Difícilmente. Bueno, así está la Constitución. Ahora, hablando de esto, yo quisiera... Bueno, primero un paréntesis, ¿no? Porque lo que decía Carlos, ¿no? Hay que ver lo que dice el Estado, la retórica del Estado. Hace algunos años, sí, Annalisa, Berta, Pepe seguramente lo recuerdan, aquí en México el Estado nos preguntaba a los contribuyentes: oye, ¿con quién te las quieres ver? ¿Con Dolores o con Lolita? Las dos caras, en este caso era una mujer, de la recaudadora. Porque si no cumples con tus obligaciones tributarias, te las vas a ver con Dolores. Vas a ver los dolores que te va a causar. Pero si cumples con tus obligaciones tributarias, te la vas a ver con Lolita. Y pues claro, uno prefiere vérselas con Lolita a vérselas con Dolores, ¿no? ¿Sí? Hombre, también hay que reconocer que a veces son creativos, ¿no? Esto de Dolores y Lolita, ¿no? Porque, oye, ya pagaste tus impuestos, sí, porque no te vayan a mandar con Dolores, mejor vete con Lolita, ¿no? Pero, a ver, yo quiero comparar el caso de México con el de España, porque no sé en España esto cómo sea. Pero, a ver, ¿cuál es el principal problema que tenemos en México en materia de impuestos? A ver, hoy en México basta y sobra que el Poder Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos y que los legisladores lo aprueben para que mañana acabemos pagando más impuestos. Así de fácil. Si hoy el Ejecutivo Federal propone que el impuesto al valor agregado aumente de 16, que es la tasa actual, a 20%, acabamos pagando el 20%. ¿Sí? Esto quiere decir que en México el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos, que dicho sea de paso es el producto de nuestro trabajo, pues no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. En México, ningún contribuyente sabe cuál es el límite del gobierno a la hora de cobrar impuestos. Y nunca sabemos a un plazo mayor de 12 meses qué impuestos vamos a pagar, porque todos los años tenemos una cosa que aquí en México le llamamos la miscelánea fiscal, que te pueden cambiar los impuestos para el año entrante, ¿no? Entonces, a ver, yo ahorita, ¿sí?, ya sé qué impuestos voy a pagar hasta el 31 de diciembre. Si no surge alguna emergencia y hay que modificarlo, pero no tengo la más remota idea de qué va a pasar dentro de un año.
En España, esta discrecionalidad del Estado es igual que aquí. ¿Existe esa discrecionalidad o ahí sí hay un límite? Hombre, leyendo el libro de ustedes, pues es que no lo hay. Pero, ¿lo hay o no lo hay? ¿A quién le preguntas? Al que levante la mano para responder, el que quiera. Carlos, por favor. No, vamos a ver. Yo sé que el mal de muchos solo a tontos consuela, pero compartimos con vosotros, los mexicanos, la inseguridad jurídica y la capacidad, al parecer ilimitada, que los estados tienen de crecer. Y toda el marco constitucional, que es algo que nos resulta a todos los liberales clásicos una cosa muy simpática, la pura verdad es que no ha servido para defenderla y proteger las libertades. Mi ejemplo favorito tiene que ver con los impuestos, y es que en Estados Unidos, cuando se quería aprobar el impuesto sobre la renta, el income tax, hace un siglo, los americanos comprobaron que no podían establecer un impuesto federal, que lo prohibía la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Pues cambiaron la Constitución. Le pusieron una enmienda y los americanos del norte, los estadounidenses, están pagando el impuesto sobre la renta desde hace un siglo. O sea que no hay que creer que eso es tan importante, ¿no? Y lo que tenemos es toda clase de condicionamientos a la propiedad privada. En la Constitución española también. La Constitución española es sumamente intervencionista. Si tengo que elegir una palabra liberal de la Constitución, una palabra, porque la hay, es cuando dice se reconoce la propiedad privada. Esto hace brotar lágrimas de emoción de mis ojos. Porque si tú reconoces algo, es que ya estaba antes que tú. Y esto es un clavo liberal al que podemos aferrarnos. Pero a continuación dice, pues lo mismo que dice la Constitución vuestra, que citaba Arturo y también Luis Daniel, que es la propiedad está en función de la sociedad y el Estado tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, es la pura verdad. Y esta es una vieja tradición jurídica. Siempre me gusta citar esa frase terrible del general Santander, que campea en el frontispicio del Palacio de Justicia de Bogotá. Dice el general Santander: colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Es terrible esa frase, porque la libertad ya no es tuya, sino que alguien te la da. Bueno, obviamente ese alguien que te la da también te la puede quitar. Así que, Arturo, no sé si te consuela, pero compartimos las mismas tragedias. Gracias, Carlos. Luis Daniel, María, por favor. Sí, yo quería simplemente apuntar que tengo la sensación, aunque es absolutamente cierto lo que dice Carlos, que, por cierto, es imposible que un buen maestro se retire nunca. Entonces no es catedrático retirado, es en activo militante. Maestro militante. Bueno, pues cuando tú, Arturo, estabas diciendo en qué circunstancias estáis los mexicanos, yo estaba pensando, qué horror, nosotros no estamos tan mal. Pero claro, y cuando escuché a Carlos he dicho, sí estamos tan mal. ¿Qué es lo que sucede? Que yo no sé, tal vez nosotros no ponemos nombres tan llamativos como la miscelánea fiscal y somos tan conscientes de la inseguridad que tenemos, ¿no? La imprevisibilidad. Una de las características del Estado de Derecho y de una democracia civilizada, sofisticada, del primer mundo y estas cosas, es que tiene que reducirse el grado de incertidumbre. Las leyes tienen que ser previsibles. O sea, los ciudadanos tenemos que estar tranquilos porque sabemos más o menos por dónde se puede mover el gobierno, sea el gobierno del partido que sea. Y es cierto que el crecimiento de los impuestos se ha tornado bastante imprevisible, especialmente ahora que tenemos al Partido Comunista gobernando. Es bastante previsible, nos tememos lo peor, o sea, directamente creo que van a aumentar todo lo que puedan los impuestos. Pero si tú sales a la calle y preguntas, ¿cuál es el límite?
para subir los impuestos? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado? Porque una cosa es lo que las personas que más o menos estamos estudiándolo y vigilando y dando fe de la catástrofe, y otra cosa es lo que la gente siente, ¿no? Que es el punto del que yo partía. No, creo que nosotros no sabemos lo mal que estamos, porque la gente te dice, bueno, a ver, pues no sé, mientras a ellos, mientras a cada una de las personas a las que preguntéis no les toquen mucho el bolsillo, sí, pagamos muchos impuestos, pero bueno, en todo caso que paguen más los ricos. Y dices, ¿cómo cuánto más? ¿Está permitido que los ricos paguen un 70%? O sea, se les puede confiscar el 70% de su esfuerzo, el 50%. O sea, ¿cuál es el límite que tiene el gobierno para meter la mano en el bolsillo? Y ahí te das cuenta que la gente es partidaria de que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y que la ley sea distinta para distintas personas, ¿no? Que es otro de los grandes principios de las democracias, ¿no? Que la ley, el imperio de la ley, no el imperio de la ley según para quién, sino el imperio de la ley, que sea de aplicación universal, etcétera, hasta que llegamos a los impuestos y entonces, sí, vamos, luego está igual que tú decías, ¿quién es la nación? ¿Quiénes son los ricos? Los ricos, ¿a qué llamamos ricos? Al que tiene el Mercedes, porque igual está en la Cañada Real, ¿no? Pero bueno, creo que la diferencia entre vuestra democracia y la nuestra es que nosotros nos damos menos cuenta, tal vez nos engañan mejor, tal vez nos van a ir viendo, estamos en la olla donde nos van a ir viendo, pero van subiendo el fuego poquito a poco y no nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado. Gracias, María. Luis Daniel, ¿algún comentario al respecto, por favor? Sí, sobre la discrecionalidad de poner o no los impuestos y de la incertidumbre, ¿no? que lleva tenido a eso. Se supone, bueno, que el ideal de Montesquieu de la división de poderes, es decir, era precisamente limitar la capacidad del Estado de crecer sobre los ciudadanos. Es decir, se iba a dividir, digamos, el poder para que estos se contrapesaran entre sí y de esa manera, si había algún tipo de tentación totalitaria en uno de ellos, pues los otros pudieran efectivamente limitarlo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, tanto constitucionalmente como ni siquiera en las constituciones, incluso aquellas que lo consideran como un principio fundamental de limitación del Estado, esa idea se ha perdido y como un pilar de la democracia, ¿no? Porque sabemos que muchas veces quien detenta el poder ejecutivo, quien es el presidente, al final termina teniendo también el poder de la Cámara muchas veces y termina dirimiendo quiénes son también los jueces, que son los encargados de decidir y de arbitrar entre los ciudadanos en sus problemas, y al final todo queda cooptado por el juego político, ¿no? Y termina destruyéndose el ideal de la democracia, que no solo es la representatividad ilustrada en el voto, sino también esa división de poder efectiva para limitar el poder del Estado sobre el ciudadano. Y sobre la representatividad, se supone que como nosotros ya tenemos democracias y podemos decidir quiénes son nuestros representantes, entonces, si ellos deciden unilateralmente, arbitrariamente, en los 4 o 6 años, dependiendo del país, que tengan la posibilidad de estar sentados en el Parlamento, de cambiar leyes, de cambiar impuestos, de aumentar el gasto, de subir los límites de deuda, como ocurre mucho en Estados Unidos, parece ser que el ciudadano es el que está decidiendo eso, porque se supone que son nuestros representantes, pero efectivamente, como decía María, y si vamos a la calle y preguntamos, oiga usted, ¿y cuál es el nivel de impuestos aceptable? O mejor aún, ¿y cuál es el nivel de impuestos que usted está soportando ahora? Probablemente no tendremos mucha idea. De hecho, yo podría tener alguna idea porque he visto algunas estadísticas al respecto y tal. Nosotros, pues, que estamos aquí un poco en el tema. Pero realmente sabemos cuánto soportamos en impuestos. Realmente nos hemos preocupado de hacer la cuenta diariamente de cuánto tenemos que pagar en impuestos y cuántas de nuestras decisiones y de nuestros incentivos están determinadas
por esa imposición que si no estuviera nosotros, muy probablemente actuaríamos de otra manera, ¿no? De hecho, el ejemplo que lo ilustra es que no queremos realmente, no nos gusta pagar impuestos y hacemos todo lo posible por evitar que la carga sea demasiado grande dentro de la legalidad, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que me preocupa y que no veo yo todavía la forma en la que el Estado puede limitarse de forma efectiva para que no crezca mucho más el peso de la imposición sobre nuestros hombros y bueno, lo único que creo es que es una lucha continua que se tiene que dar a través de las ideas y del combate, digamos, ideológico para conseguir arrimar un poco más el ascua a nuestra sardina y que no nos expropien tanto esfuerzo y tanto tiempo de vida como lo están haciendo ahora, ¿no? Gracias, Luis Daniel. Y bueno, el tema de cuál es el límite al cobro de impuestos, ¿no? Yo creo que hay dos límites. Primero, pues el 100% de nuestros ingresos y o patrimonio, ¿no? Y en una de esas son tan creativos que les quedamos debiendo, ¿no? Es que me debes el 110%, ¿no? Veo, porque para creatividad, la del recaudador. Pero también hay otra que a mí me parece es la paciencia del contribuyente. A ver, ¿por qué en México el IVA, el impuesto al valor agregado, es del 16%? Que dicho sea de paso, cuando se introdujo el IVA a finales de los años 70 del siglo pasado, la tasa a la que se cobraba era del 10. Ya vamos en el 16. Bueno, mira, del 10 al 16, bueno, es un 60% más, ¿sí? ¿Por qué es el 16 y no el 64? Porque, a ver, si mañana amaneciéramos con el IVA al 64%, yo creo que veríamos lo que yo llamo, tal vez de manera muy utópica, la rebelión del contribuyente. Pero regreso a lo que decía María, ¿y qué pasa si en los próximos años, ¿sí?, nos tratan como a la rana, al sapo que metes en la olla de agua, le vas calentando poquito a poco, el sapo no lo siente hasta en el momento en el cual queda totalmente quemado, ¿no? ¿Seríamos capaces de llegar poco a poco, no de la noche a la mañana, al 64%? Al 64%. Y ojo, a ver, ¿cuál es el límite de los impuestos? ¿Sí? Creo que está relacionada con la pregunta, ¿cuáles son las legítimas tareas del gobierno? A ver, se justifican los impuestos destinados a financiar las legítimas tareas del gobierno. Y ustedes lo dicen muy claramente en el libro. A ver, no estamos en contra del Estado, no pretendemos que desaparezca el Estado ni que no se cobren impuestos. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son las legítimas tareas del gobierno? ¿Sí? Y esto me lleva a otra pregunta muy interesante. ¿Hay una manera objetiva de responder esta pregunta? Que todo mundo acepte, pues sí, mira, es que estas son las legítimas tareas del gobierno. Ese es otro tema, ¿no? Ahora, quiero volver al tema de la democracia porque hay una frase que me gustó mucho, que inclusive utilicé para una de estas series que les llamo yo el punto sobre la I, que dice, democracia significa elegir, pero el pueblo, tanto en democracia como fuera de ella, nunca ha elegido los impuestos que desea pagar. Lo cual es cierto. Es decir, ¿a qué se limita nuestra libertad de elección? A elegir a quien nos va a cobrar, pero no elegir cuánto nos va a cobrar, ni mucho menos en qué lo va a gastar, por más que, como lo mencionan ustedes en el libro, esté este asunto de los presupuestos participativos, que por ejemplo aquí en la Ciudad de México se hacen presupuestos participativos, tenemos tal cantidad de dinero, ¿a qué quieres que se dedique? ¿Sí? ¿A arreglar el parque público o a componer los faroles de la calle? A eso se limita, ¿no? Es decir, ¿quieres que le corten el pasto en el patio o que cambien el foco del alumbrado que ya se pone? ¿Sí? Pues claro, también el tema de la democracia, y algo que dicen que es muy importante, ¿no? Cómo con la democracia la presión fiscal ha venido aumentando. Eso es algo interesante, ¿no? Eso a mí me parece algo interesante, ¿sí? Que muchas veces no caemos en la cuenta, ¿no? Ahora, a ver, les quiero compartir una idea. A ver, nosotros, como decía Carlos, somos liberales en el sentido clásico del término, ¿no? Y yo ya llevo tiempo, ¿sí?,
con la idea de que tal vez más que hablar de liberalismo relacionado directamente con la libertad, tal vez tendríamos que empezar a hablar de propietarismo. Porque a mí me parece que hoy las principales amenazas en contra de la libertad individual se dan a través de las amenazas vía la presión fiscal sobre la propiedad privada, ¿sí? Sobre la propiedad privada, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que decía Luis Daniel es muy interesante, ¿no? ¿Cuántas veces se menciona propiedad privada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pero ¿cómo ha cambiado, ¿sí?, la idea de la propiedad, por ejemplo, desde la Declaración de los Derechos del Ciudadano de 1700, ¿qué año fue? Bueno, la de 1700, con la de 1900, ¿qué fue? 48. Es muy interesante ver cómo el concepto de propiedad privada ha ido quedándose relegado. Hoy cualquier político puede armar una campaña defendiendo la libertad individual, cualquiera. Pero a ver cuántos pueden armar una campaña defendiendo la propiedad privada. ¿Por qué se le pone tanto énfasis al tema de la libertad? Bueno, entiendo por qué no, pero no se ha alcanzado a entender la relación entre propiedad privada y libertad individual. A ver, yo siempre he dicho que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, ¿sí? Por ejemplo, si el gobierno se quedara con el 100% del producto de tu trabajo, ¿qué libertad podrías ejercer? Si el gobierno prohibiera la propiedad privada de los medios de producción, ¿dónde quedaría la libertad individual para producir, ofrecer y vender, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto de, más que hablar de liberalismo, empezar a hablar de este concepto que yo llamo propietarismo, ¿sí? Precisamente para hacer evidente lo que ustedes dicen en su libro, ¿no? Es decir, tantos ataques en contra de la propiedad y impuestos que mucha gente acepta. ¿Qué opinarían al respecto? Otra vez, ¿quién primero? El que quiera, Carlos. A ver, Arturo, tú lo que no puedes es, porque eso sí que es francamente injusto, plantear estas preguntas tan profundas al final de nuestra charla, cuando necesitaríamos un seminario entero para analizarlos. O sea que no, yo creo que no se puede responder. Yo solamente a esta altura de la charla te mandaría digamos, un telegrama. Me parece muy bien poner el énfasis en la propiedad, nunca desvinculándola de la libertad, sino como tú mismo has dicho, presentándola como dos caras de una misma moneda. Pero poner mucho énfasis, ¿por qué? Porque la gente es bastante sensible con la propiedad. Es decir, hay una larga tradición que se remonta a las Sagradas Escrituras, que habla del respeto a la propiedad. A mí siempre me ha impresionado eso. De los 10 mandamientos hay un porcentaje altísimo que habla de la propiedad. Esto era antes del Estado, antes de todo. Y ya la gente parece que tenía la idea de que lo que es suyo hay que respetarlo. Entonces, este es un punto de partida donde podemos apoyarnos para pasar al verdadero punto siguiente, al verdadero punto liberal. Y es que la gente comprenda que la propiedad que hay que defender no solamente es la nuestra, sino la ajena. En el momento en que te das cuenta de que hay que respetar la propiedad ajena, estás metiéndole el combustible necesario para que el artefacto liberal se ponga en marcha a gran velocidad, porque el caso de los impuestos es clarísimo. A la mayor parte de la gente no le gusta pagar impuestos, pero dicen, y si se lo suben a mi vecina, que como es rica, entonces, ¿entiendes? En el momento que respetemos la propiedad y que tengamos en cuenta que la propiedad es valiosa, no solamente la nuestra, sino la ajena, yo creo que daríamos un paso adelante muy importante. Gracias, Carlos. Yo coincido totalmente con Carlos y además quería añadir una cosa y es que es cierto que cada vez hay menos respeto a la propiedad, excepto cuando es la propiedad de los partidos, los mismos que proclaman la redistribución, la expropiación, los mismos que están en el gobierno, de repente se compran unas mansiones espectaculares que son súper suyas y no se las toques, porque son suyas y nada más que suyas. Y lo que ha pasado es que la democracia, que puede ser buena, mala, regular y de todos los colores,
unido a al engaño espectacular que es el estado del bienestar, ha generado que los individuos tengan cada vez más envidia. Estamos en una sociedad donde se fomenta la deuda en vez del ahorro y la inversión, y la envidia, en lugar de la defensa de la propiedad privada propia y ajena, ¿no? Y me gustaría hacerte un pequeño apunte, porque no quiero quitarle tiempo a Luis Daniel y vamos un poco apurados. Respecto a lo que has hablado de la paciencia del contribuyente, hay un medidor natural de la paciencia del contribuyente. Uno es el exilio fiscal, bueno, es un medidor compuesto, ¿eh? Está el exilio fiscal por un lado, el fraude, por supuesto, y luego está la economía informal. Es decir, la gente cuando ya no quiere más, ya deja de decir, bueno, yo me salgo del sistema y ya sé que en la economía informal estoy menos protegido por los tribunales, bueno, menos no, nada protegido por los tribunales, todo es horrible, es la selva y tal, pero prefiero esa selva a que me quiten el 75%, el 30%, el 40% o Dios sabe cuánto cada año de mi esfuerzo, ¿no? Entonces, se nos olvida que el porcentaje de economía informal o economía sumergida que decimos en España es un medidor de hasta qué punto la gente no puede más, igual que el exilio fiscal que ahora se está poniendo muy de moda entre los youtubers en España, y que la gente se arriesgue a defraudar sabiendo que si te pillan te meten en la cárcel, ¿no? Gracias, María. Luis, un último apunte, por favor, porque sí ya estamos sobre el tiempo. Muy breve. Sobre lo que has dicho de la propiedad privada, básicamente se ataca a la propiedad privada porque nos han terminado convenciendo de que nosotros no somos dueños de lo que nosotros creamos con el fruto de nuestro esfuerzo, ¿no? O simplemente lo que obtenemos de manera legítima intercambiando con los demás. Básicamente se dice que no, que en última instancia el que tiene el poder de decidir sobre eso siempre es el Estado, y el Estado va a estar siempre en primer lugar como titular, ¿no?, de todo aquello que se cree dentro de su jurisdicción, lo cual es totalmente falso, pero nos han terminado convenciendo de ello. Aún así, el otro apunte que quería hacer es que el Estado incurre muchas veces con su propaganda en una gran contradicción, y es que precisamente muchas veces cuando llegan las elecciones se animan a decirte que te van a bajar los impuestos para incentivar la actividad. Entonces, anda. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, será verdad, ¿no?, que los impuestos no son precisamente algo demasiado bueno, ¿no? Así es. Luis Daniel, María, Carlos, muchísimas gracias por esta participación, por el libro. Gracias a Caminos de la Libertad. Gracias a quienes participaron en esto. Anelisa. Pues gracias a todos, gracias Arturo, gracias María, Carlos y Luis Daniel por esta presentación, y pues gracias a Caminos de la Libertad por todo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós.